Gracias. Ya está. Ya, continuamos. La atresia esofágica, como ya les dije, es la interrupción de la luz esofágica, ¿no? Y tiene una diversidad de tipos. Uno de ellos presenta o puede presentar o no una comunicación con la vía aérea, ¿no? En cuanto, bueno, para hablar un poquito de historia, ¿no? La primera vez que se describió fue en 1697 por Gibson, ¿no? Y luego de eso hubieron muchos años de intentos de reparación quirúrgica, pero todos sin éxito, ¿no? Igual la primera gastrostomía se la hizo Steele en el 88, igual el paciente falleció en 1888, ¿no? La primera cirugía de anastomosis esofágica se hizo en el 1939 por Langman, pero también los pacientes fallecieron, ¿no? La primera vez que hubo sobrevida en un paciente, que el paciente vivió, fue en el mismo año, en 39, por LAT, pero fueron múltiples cirugías, ¿no? Primero una gastrostomía, luego ligadura de la fístula, luego anastomosis, esofagostomía, todo, ¿no? Y ya donde se reporta la primera sobrevida, pero con una sola cirugía, es la Height en el 41, ¿ya? Y finalmente, en realidad, la cirugía no ha cambiado todos estos años, pero sí vemos que la sobrevida ha mejorado mucho, ¿no? Antes era el 100% de mortalidad, luego el 50% de mortalidad, ¿no? Y ahora vemos que la sobrevida es prácticamente el 90%, ¿no? Depende más que todo de las anomalías asociadas que de la propia patología, ¿no? Y bueno, todo porque la técnica quirúrgica en sí no ha sido modificada, ¿no? Lo que se ha modificado es los avances en la neonatología, ¿no? De del paciente, en uso neonatal. Bueno, en el 2000 fue la primera anastomosis esofágica vía torácica. ¿No? Pero como toda patología quirúrgica neonatal hay que conocer un poco de la embriología, ¿no? No existe en realidad una única teoría que explique con éxito todas las variantes de atresia de esófago, ¿no? Ya la patología completa, per se, se ha encontrado en embriones de 5 semanas, entonces la alteración para que se forme esta patología debe darse antes de esto, ¿no? Como sabemos, en la cuarta semana, la tráquea y el esófago provienen del intestino anterior, ¿no? Y en la cuarta semana ya empiezan a separarse, ¿no? En una parte respiratoria ventral y una parte esofágica dorsal, ¿no? Se van a separar mediante la formación de unos pliegues traqueoesofágicos laterales, ¿no? Que se fusionan en la línea media y bueno, van a dar la separación finalmente, ¿no? Ya en la séptima semana, el esófago está completamente separado de la tráquea, ¿no? Y bueno, si hay una fusión incompleta de estos pliegues, entonces va a haber también un tabique defectuoso y una conexión anómala, ¿no? Entre la tráquea y el esófago, ¿no? Inicialmente también el esófago es cortito, ¿no? Pero ya con el descenso del corazón, del pulmón, ¿no? Se va a elongar con rapidez, en realidad, a partir del segundo mes. También algo rápido nada más para recordar un poco de la anatomía. Vemos que el esófago tiene 3 porciones, ¿no? Una torácica, bueno, una cervical, una torácica, ¿no? Una torácica y una abdominal, ¿no? Es un tubo que va a conectar la faringe con el estómago, ¿no? Esta es la parte abdominal, por debajo del diafragma. Al nacer, el esófago solo mide de 8 a 10 centímetros, ¿no? Pero en los primeros meses, en los primeros años, va hasta duplicar esta medida. Está en la línea media, como ya todos sabemos, ¿no? La anterior a la columna y posterior a la tráquea, ¿no? Bueno, la irrigación depende, ¿no?
En la parte cervical viene sobre todo de las arterias tiroideas inferiores, ¿no? Que son de la subclavia. En la parte torácica lo van a irrigar las traqueobronquiales, ¿no? Y bueno, la arteria esofágica también, que es rama de la aorta, y las broncoesofágicas, ¿no? Y en la parte abdominal, la gastritis izquierda. Y bueno, de la arteria esplénica también. Un poquito nada. Y también ver, importante la relación, ¿no? Está detrás de la tráquea, esófago y columna, los nervios vagos, ¿no? El derecho y el izquierdo, el derecho que va a cruzar por atrás, por la parte posterior, y el izquierdo, ¿no? Que va hacia la parte de adelante. Ya, y la relación que tiene con la aorta, ¿no? El callado de la aorta que está hacia la izquierda, normalmente. En cuanto, bueno, en epidemiología vemos que está presente en uno de cada 3.000 niños más o menos, uno de cada 2.500 a 3.000 niños. Hay factores ambientales descritos, ¿no? que pueden estar relacionados con la aparición de atresia esofágica, como son el metimazol, ¿no? Usado en el embarazo, el uso prolongado de píldoras anticonceptivas también, por exposición a progesterona, estrógenos, la exposición a diabetes materna, ¿no? Las anomalías cromosómicas están presentes en un 6 a 10% de los pacientes, no son muchos en realidad. Se relaciona bastante con la trisomía 10, bueno, de los pacientes con trisomías 18 y 21, mucho más con la 18 que con la 21, que es el síndrome de Down, ¿no? No hay relación con la edad materna, hay una ligera preponderancia masculina, ¿no? Bueno, se dice que también si tienes un hijo con atresia de esófago, hay hasta un 2% más de riesgo de tener un segundo hijo, ¿no? Si son hasta 2 hijos, ya el riesgo aumenta hasta un 20%. ¿Ya? En cuanto a anomalías asociadas, vemos que se asocia con malformaciones cardíacas. En la mayoría de las veces, las principales malformaciones asociadas son cardíacas. Luego vertebrales, presentan realmente hemivértebras a nivel torácico, ¿no? En los miembros, realmente a nivel radial, ¿no? Malformaciones anorrectales, muchas veces atresia duodenal está acompañada de malformación anorrectal y también de atresia duodenal, ¿no? Malformaciones renales, ¿no? Se dice que hasta la mitad, un 50% de todos los pacientes con atresia esofágica pueden tener malformaciones asociadas. Y bueno, hasta un 50% pueden ser incluso cardíacas, ¿no? También hay 2 síndromes descritos muy conocidos que se presentan asociados con atresia de esófago, que es el Bacter y el Church, ¿verdad? Que son el Bacter, que es el más conocido, con anomalías vertebrales, como ya les dije, hemivértebras torácicas, malformaciones anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y extremidades, ¿no? Que usualmente es radial, ¿no? El Charge, que es holoboma, atresia de formaciones cardíacas, cardíacas, atresia de coanas, alteraciones genitourinarias y sordera, ¿no? O alteraciones en los oídos. Esta es la clasificación. En realidad hay múltiples clasificaciones, ¿no? Que es un poco confuso. Está la de Vogt, la de Ladd, la de Gross, la que están acá con letritas es la clasificación de Gross, ¿no? Pero lo importante es que conozcan las diferentes bases anatómicas, ¿no? Por ejemplo, en esta que es la tipo C de Gross, ¿no? O la tipo 3 también como se conoce, que es la más frecuente, ¿no? Que es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, ¿no? En este caso vamos a tener que, bueno, eso es 85-90% de los casos. El esófago proximal es un saco ciego, dilatado, ¿no? Engrosado, generalmente tiene una pared muscular engrosada. Y el esófago distal
que es de paredes delgadas, ¿no? Es un esófago delgado. A veces llega al nivel de la carina o 1 a 2 centímetros por arriba, ¿no? Al nivel de donde cruza pues, la vena ácido, ¿no? Eh, Luego el tipo más frecuente también es la atresia esofágica pura, ¿no? Sin fístula. Igual en este caso tenemos el esófago proximal dilatado, ¿no? Y el esófago distal mucho más delgado, de paredes delgadas. El distal usualmente es corto, ¿no? Igual, la carina. Y esta atresia esofágica usualmente se relaciona con un long gap o con una brecha larga entre los cabos, ¿no? La primera puede ser, en realidad es variable, puede ser corta o larga, pero la atresia sin fístula, usualmente en la brecha entre los dos cabos es larga, ¿ya? Lo que muchas veces imposibilita que se haga una anastomosis primaria o inmediata, ¿no? También, bueno, tenemos la atresia esofágica o fístula proximal, ¿no? En la fístula vemos que no llega usualmente hasta el final de la bolsa, sino mucho más arriba, ¿no? Unos centímetros más arriba. Si no se ha hecho un diagnóstico prequirúrgico, es decir, se puede sospechar porque al aperturar el esófago proximal, ahí evidenciamos salida de aire, ¿verdad? O bueno, el ideal sería, si lo sospechamos y en la radiografía no hay presencia de aire en la cámara gástrica, como si lo tenemos, por ejemplo, en el tipo C, una broncoscopía, ¿no? Broncoscopía respiratoria para poder la presencia de una fístula, ¿no? Y bueno, menos frecuentes la atresia esofágica la atresia con fístula, atresia esofágica proximal y distal, y la atresia esofágica, bueno, no hay atresia en realidad, pero igual se considera aquí porque muchas veces está relacionada con el síndrome de Church, ¿no? Que es la fístula en H, ¿no? Que se forma un H por el esófago con la tráquea. Aquí usualmente esta fístula está en un nivel alto, ¿no? A veces hasta cervical. La incisión, incluso para la reparación quirúrgica, es a nivel cervical. En cuanto al pronóstico, también hay diferentes clasificaciones, diferentes escalas que nos permiten evaluar pronóstico, ¿no? Más que todo para darnos una idea de la gravedad del paciente, ¿no? La primera ya fue la de Houston en los años 70, pero que fue cuando más que todo el pronóstico de sobrevida dependía más de las neumonías, de las malformaciones asociadas o de alguna infección que le podría tener este bebé, ¿no? No había gran desarrollo en la parte neonatológica, ¿no? Y por eso dependía más que de la sobrevida de esto, ¿no? De la neumonía. Pero luego ya dejó de tener efecto, ¿no? O de ser práctico, de tener relevancia, ¿no? Entonces en los 90, la clasificación de Spitz, que es la última, ¿no? Y la que más se usa, que evalúa peso al nacer, ¿no? Más o menos de 1500 gramos y malformaciones cardíacas mayores, ¿no? En realidad, el pronóstico era más que todo es peso al nacer y malformaciones asociadas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, hay situaciones que nos pueden indicar, ¿no? La presencia de la atresia esofágica, signos inespecíficos en las ecografías prenatales, como son el polidramnios y la presencia de ausencia de una burbuja gástrica o la burbuja gástrica pequeña, ¿no? Esos son signos inespecíficos que nos pueden orientar hacia la presencia de una atresia esofágica. Cuando tenemos esto, bueno, los pacientes principales que nazcan en un centro donde puedan resolver, ¿no? Donde puedan manejar tanto a la madre como al paciente, ¿no? Que cuente con una unidad de neonatología, UCI neonatal,
con cirujanos pediatras, ¿no? Para que no haya restricción al paciente o tener que estar refiriéndolo, ¿no? Y bueno, si es que nace en un centro de menor resolución, la referencia del paciente, ¿no? Y en cuanto, bueno, ya una vez que nace el B, ¿no? Lo vamos a sospechar porque es un niño con cialorrea, ¿no? Con abundante salivación, en quien muchas veces han intentado pasarle una sonda nasogástrica, ¿no? Ya con estos, con los antecedentes prenatales, y no consigue, ¿no? La sonda simplemente se intenta pasar, recomienda que sea una sonda gruesita, para que no se nos esté doblando o para que tenga resistencia, ¿no? Una 10 French, digamos, gruesita que podamos pasar, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Definitivamente para evaluar la permeabilidad esofágica con una sonda, una radiografía torácica abdominal, que usualmente nos confirma el diagnóstico, ¿no? Y bueno, evaluar las malformaciones asociadas, ¿no? Una ecocardiografía para ver presencia de arco aórtico, porque si bien es cierto que el hecho de que el arco aórtico está a la derecha o a la izquierda no tiene realidad clínica, pero la tiene en el abordaje quirúrgico, ¿no? En la zona por donde vamos a ingresar, ¿no? Que usualmente para operar la atresia esofágica, el acceso o el abordaje es por el lado derecho del tórax, ¿no? Pero si vemos una anomalía como el arco aórtico a la derecha, entonces muchos cirujanos prefieren el abordaje por el lado izquierdo. Igual una eco renal, radiografías lumbares, ¿no? Y en algún momento, como pueden ser sindrómicos, entonces alguna interconsulta congénita, ¿no? Esto es un poco para comprender la fisiopatología, ¿no? O sea, el daño o la emergencia, la atresia esofágica por sí misma no es una emergencia, en realidad entrar a operar cuando el paciente esté estable y cuando se haya descartado necesidades asociadas, ¿no? Pero lo que sí es una emergencia es la presencia de la fístula, ¿no? Porque puede haber, ¿no? Que se le continúen dando leche o eso, broncoaspirarse, ¿no? Broncoaspiración, así como también la comunicación de aire con el estómago, que incluso puede perforarse. Estas son unas radiografías de pacientes con atresia esofágica. En la primera vemos acá, ¿no? Que la presencia de la sonda, que incluso, bueno, se va hasta la harina, más o menos en 2, 4, pero y se dobla, ¿no? La sondita. Esto es bastante característico. Nos dibuja acá, vemos claramente el bolsón, ¿no? Una bolsa ciega que corresponde al esófago proximal. En caso en dudas o a veces no se marque bien, lo que se recomienda es usar como medio de contraer el aire, ¿no? Inflar por la sondita que se dé aire y en ese momento tomar la radiografía, ¿no? Para que se dibuje así. El aire es un excelente medio de contraste, ¿no? Y acá vemos que hay presencia de aire en la cámara gástrica, ¿no? Lo que nos indica que este paciente tiene una fístula, ¿no? Una fístula traqueosofágica de comunicación con el estómago, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en esta radiografía, ¿no? Del bolsón ciego, pero no hay aire en el estómago, ¿verdad? Entonces, acá es una atresia esofágica. Bueno, también las radiografías tienen que ser, ¿no? Abdominales para descartar otras patologías gastrointestinales, como puede ser, por ejemplo, la atresia duodenal. Y también es lo más frecuente. Bueno, como parte del tratamiento, ¿no? En estos pacientes deben estar, ¿no? En NPO, obviamente, nada por vía oral, vías nosas permeables, ¿no? Puede ser un PIC o unas buenas vías, una sonda de aspiración continua que va a llegar hasta el bolsón superior. Usualmente se usa este tipo de sonda, que es la sonda Replogue, ¿no? Que es una sondita dentro de otra, ¿no? Y la que está adentro es la que va conectada con el sistema de aspiración continua. Esto es que todo para proteger
la mucosa esofágica, ¿no? Porque al aspirar, puedes aspirar también partes de la mucosa, ¿no? Y maltratarla. Entonces, para evitar esto, se usa este tipo de sonda. ¿Ya? En caso del paciente esté con insuficiencia respiratoria, requiera ser intubado, entonces tiene una ventilación suave, ¿no? A baja presión. ¿Por qué? Porque no olvidemos que bueno, en la mayoría de casos una atresia esofágica tipo 3 o con fístula distal tiene comunicación con el estómago, ¿verdad? Entonces, al darle mucha presión, entonces lo que podemos hacer es distender el estómago e incluso conllevar una perforación, ¿no? Entender que no es un procedimiento de emergencia. Y bueno, también la elevación de la cabeza, ¿no? Más o menos de 30 a 45 grados para evitar la broncoaspiración. En cuanto, bueno, el tratamiento, ya en la parte quirúrgica, en el caso de las atresia esofágica con fístula distal, en el abordaje abierto, esa es la colocación del paciente, ¿no? En decúbito lateral izquierdo, de cuando el arco aórtico está a la izquierda, ¿no? Hay que evaluar que el ambiente, ¿no? La sala de operaciones es un lugar cálido, las puertas de sala cerradas para evitar la pérdida de calor, ¿no? Igual la posición, como les dije, en decúbito lateral izquierdo, con el bracito elevado sobre la cabeza, ¿no? Fijado aquí. Y bueno, luego también la protección, ¿no? De calor, mantas térmicas, cubrir al niño incluso con plásticos, ¿no? Lentes en el momento de la cirugía. ¿Ya? Bueno, esto es dentro del plan quirúrgico, el abordaje, que es una incisión tóraco-lateral, posterolateral derecha, ¿no? Identificación de los elementos vasculares, ¿no? De la vena ácido, identificar el tipo de fístula, la fístula, identificar los cabos esofágicos, la ligadura y disección de la fístula, la anastomosis esofágica y el drenaje torácico, ¿no? Que bueno, es introvertido, pero la mayoría indexado. Ya lo sabemos que están ubicando al pacientito, incluso también importante cubrir, ¿no? Cubrir sus extremidades, para que no hayan daños por fricción y también protegerlos para darles calor, ¿no? Bueno, en cuanto les dije, ¿no? La incisión más o menos de 3 centímetros, es en 1 centímetro o inferior al borde de la escápula, a la punta de la escápula, o inferior a la punta de la escápula, se hace una incisión. Ahí separamos igual los músculos, ¿no? Separan los músculos del serrato anterior, ¿no? Y el dorsis. Lo mejor es separarlos, simplemente evitar cortarlos, pero muchas veces no se puede y hay que seccionarlo, ¿no? El dorsal ancho y el serrato anterior, ¿no? Ingresamos a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, ¿no? Para esto también, decirles, previos en la cirugía se puede colocar un rodete, ¿no? A nivel axilar para abrir los espacios intercostales, ¿no? Se coloca un separador, unas costillitas, que este separador es un fino quieto, un baby fino quieto, ese es el nombre del separador, ¿no? Y se ingresa a la cavidad torácica. Lo primero que hacemos es identificar las estructuras, ¿no? En este caso es la vena ácido, ¿no? Lo que estamos identificando. Igual acá, ¿no? Identificamos la vena ácido, que usualmente bajo esta vena es donde tenemos el esófago distal, ¿no? Y la fístula. Entonces se ligan, se queman y se seccionan. ¿Sí? Ya tenemos acá la vena ácido seccionada, que nos permite evidenciar mucho mejor el esófago distal, ¿no? Evidenciamos el esófago distal y lo seguimos, ¿no? Lo seguimos también, bueno, muy cerca de él está el nervio vago, ¿no? Evitar lesionarlo, ¿no? Lo seguimos y vemos que ingresa a la tráquea, ¿no? En la parte posterior de la tráquea.
Entonces lo que se hace acá es ponerle una ligadura próxima a la tráquea, ¿no? Muy cerca a la tráquea. ¿No? Se le puede colocar un clip también, puntos asfixiantes, ligarlos, no depende de si son cirujanos, ¿no? Y se corta. Bueno, se recomienda no cortarlo en este momento hasta tener ya preparado el cabo proximal, porque al cortarlo puede retraerse, ¿no? Puede retraerse y podemos perder el cabo. ¿Ya? Acá le están cortando, pero como les digo, es mejor no cortarlo hasta tener ya el preparado el cabo proximal. Igual, puntos cerrados, el nivel de la fístula, ¿no? Digo, la fístula. Aquí ya tenemos, ¿no? Cortado el distal, ¿no? Y ahora vamos con el proximal. Para identificar el proximal, una forma fácil de identificar, pedirle al anestesiólogo que la sondita que tiene la mueva, ¿no? La introduzca. Entonces vamos a ver cómo se mueve el cabo proximal, ¿no? Se le puede poner un punto de fijación, lo que nos ayuda a disectarlo, ¿no? Vamos a ir liberándolo de la tráquea, la pared posterior de la tráquea, ¿no? Y una vez que ya está libre, procedemos a hacer la anastomosis esofágica, ¿no? Con puntos, bueno, puede ser bitril, puede ser PDS, 4 5-0, ¿no? Con puntos separados. Realmente no son más necesarios, son necesarios más de 8 puntos en realidad. Primero la cara posterior, ¿no? Que en este caso los nudos quedan hacia adentro. Es importante coger todas las capas del esófago, ¿no? La mucosa y la muscular. Recordamos que el esófago no tiene serosa. Una vez que hemos culminado con la posterior, le pedimos al anestesiólogo que introduzca la sonda, ¿verdad? Que introduzca y la pasamos, que llegue hasta la cavidad gástrica, lo cual nos va a servir, uno, para darnos un poco de estabilidad para culminar la cara anterior y también para iniciar la vía enteral de manera precoz. Una sonda transanastomótica. Esta sonda hay que pedirle al anestesiólogo también que la fije bien para que no haya riesgo de que se salga, ¿no? Y en caso salga la sonda, advertirle a personal de neonatología, de enfermería, que no debe ser recolocado, ¿no? Porque hay posibilidad de dañar la anastomosis. Igual, siguiendo con la anastomosis, y ya está pasada acá también la sondita, ¿no? Y aquí es culminamos. Una vez que culminamos con la anastomosis, se va a colocar un drenaje torácico, ¿no? Que esté cercano al nivel de la anastomosis. Y este dren más que todo nos va a servir para avisarnos, ¿no? Si es que hay alguna complicación, como una, por ejemplo, de licencia de la anastomosis esofágica, vamos a ver licencia de saliva por este dren, ¿no? Y si es que hay presencia igual de una dehiscencia de la sutura de la fístula, a nivel real, igual puede haber incluso salida de aire también, ¿no? Al momento de ligar la fístula, un procedimiento que vamos a hacer para comprobar que está bien ligada o bien suturada es llenar con agua, ¿no? El espacio que están operando sobre la fístula y pedirle al anestesiólogo que le dé un poco de ventilación a presión positiva, ¿no? Esto va a ayudarnos. Si es que hay alguna fuga, entonces va a burbucear, ¿no? Y bueno, la anastomosis, entonces, es una anastomosis sin tensión, ¿no? En cuanto al abordaje toracoscópico, en realidad tiene todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Que es una mejor recuperación, menor dolor en el posoperatorio, y en cuanto a toracoscopía y toracotomía, evita mucho lo que es la deformación a nivel torácica que se veía a veces en los casos de las toracotomías, ¿no? ¿Ya? Igual, ¿no? Se trabaja con 3 puertos, ¿no? De 5 milímetros y de 3 milímetros, ¿no? Esta es la ubicación. Bueno, prefiere tenerlos cerca al borde de la mesa, ¿no? Para que no interrumpa, o para que no genere incomodidad en los cirujanos, ¿no? Esta es la vista que tenemos cuando se ingresa.
¿no? La vena ácido, estos son los vagos, el esófago, ¿no? El esófago distal, ¿no? La columna vertebral. ¿Ya? Igual, el procedimiento es muy similar al, al procedimiento o al abordaje abierto, ¿no? Lo primero es ligar la vena ácido, que en realidad ahora muchos ya no lo hacen, ¿no? Prefieren desplazarlas, en realidad si no te incomoda, pueden conservarla, se puede conservar. Decirle, en estos casos el paciente se ubica en posición prona, ¿no? Posición prona y con una ligera elevación en el lado derecho, una sabanita. Igual, seccionas la vena ácido, ¿no? Que le están quemando, ubicas el cabo tal, ¿no? Lo sigues desde el nivel de la fístula. En este caso están clipando, colocando un clip en la fístula, con 100, algunos colocan 2 clips incluso, ¿no? Y luego cortan el cabo distal, ¿no? Para el cabo proximal igual, ¿no? Identificarlo, igual pidiéndole al anestesiólogo que por introduzca la sondita para poder identificar el cabo proximal, ¿no? Hay una maniobra que se llama la maniobra del espagueti, entonces es enrollar el cabo proximal, que esto va a permitir realizar la disección, ¿no? del esófago. Se dice que cuando puedes hacer esta maniobra, cuando ya pasan al menos 1 centímetro o 2, va a permitir hacer una anastomosis sobrepasan 1 a 2 centímetros, una anastomosis y tensión, ¿no? Entonces aperturas el cabo proximal, esto igual se hace en una cirugía abierta, lo puedo comentarles, apertura en el cabo proximal, de manera que tienes que cuidar también que apertures la mucosa, ¿no? Porque a veces te da la mucosa intacta. La anastomosis, primero en el plano posterior, ¿no? Pides al anestesiólogo que pase la sonda, colocas la sonda transanastomótica, ¿no? La fijen bien y terminas con lo anterior, ¿ya? Y así se ve una vez terminada la anastomosis. Aquí estaría el clip. ¿Ya? Eso es todo. No sé si tienen alguna duda del procedimiento, sino para seguir avanzando sobre el procedimiento de atresia con fístula distal, que es la más frecuente. ¿Alguno de ustedes? No, para continuar. Eso es en realidad la que se tiene hasta en el 85-90% de los casos, ¿no? Pero hay casos en los que no hay presencia de fístula, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las faltas sin fístula o con fístulas proximales. Parece que en estos casos el abdomen no hay aire, ¿no? Se debe investigar la presencia de una fístula proximal, ¿no? Si es que no hay una fístula distal. Y en estos pacientes usualmente el cabo, la brecha entre cabos es larga, ¿no? Entonces, como tratamiento inicial se hace una gastrostomía, ¿no? Y una broncoscopía para investigar la presencia de una fístula proximal. Y también, bueno, otras anomalías salpibronquiales, ¿no? Bueno, para comentarles un poco acá, en estos pacientes lo que se tiende a hacer es una gastrostomía, ¿no? Y luego medición de los cabos. Usualmente estos cabos tienden a crecer, ¿no? Y se puede hacer una anastomosis primaria, pero tardía, ¿no? Se miden cada 3 semanas, cada mes, y vemos cómo va el crecimiento de los cabos, ¿no? Aunque se dice que si el cabo distal está, por ejemplo, a nivel del diafragma, es muy difícil que vaya a crecer, ¿no? Y esto ya iría a otros tipos de cirugía, como puede ser un reemplazo esofágico, ¿no? La forma de medirlos es por la gastrostomía, puedes ingresar una cámara, ¿no? Una cámara de laparoscopio, de toracoscopio y unas bujías también por la parte proximal, por el esófago proximal, ¿no? Y ves mides cuánto es la diferencia que hay. No sé, no entendí. Luego les hago un grafito con eso.
En cuanto al manejo postquirúrgico, en realidad estos pacientes, bueno, después de ser operados pasan un área de UCI neonatal, ¿no? Ya saben, con la sonda nasogástrica, perdón, la sonda anastomótica bien fijada, evitar la manipulación. La ventilación mecánica, usualmente si es que hace una cirugía sin complicaciones, si tienes una anastomosis sin tensión, no tendría por qué ser más de 24 a 48 horas, ¿no? Pero si ha sido una cirugía cruenta, si tienes una anastomosis muy tensa, con riesgo de que pueda haber una dehiscencia, entonces puede estar el paciente relajado, ¿no? Y en ventilación sedada y en ventilación mecánica más días, ¿no? Entonces, hasta 5 días o más. Lo que se hace para el los control, como protocolo, al 7º día se le toma un estudio contrastado, ¿no? Un estudio contrastado se ingresa contraste, la boquita, ¿no? Y esto es para ver si es que no hay ninguna fuga, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos integridad, ¿no? El bolsón superior de la parte de esófago y este nivel que se habla en la estomosis, ¿no? Y llega el contraste hacia el estómago y no vemos ninguna fuga, ¿no? Entonces a este niño lo que procedería este bebé es retirarle el drenaje torácico, ¿no? Retirarle la sonda transanastomótica y que inicie ya la vía oral, ¿no? Las complicaciones, como dije, las tempranas es la dehiscencia de la anastomosis fágica, que es, bueno, vamos a ver, ¿no? Puede ser en realidad, por ejemplo, acá vemos, ¿no? La imagen en dehiscencia, en realidad aparece de la página. Pero bueno, las dehiscencias de la anastomosis eh, generalmente no son quirúrgicas, ¿no? Resuelven solas, simplemente con manejo expectante. Se les vuelve a hacer otro nuevo contrastado al séptimo día y usualmente ya cerrado, ¿no? Y si no, esperamos 7 días más y otro contrastado, ¿no? Los únicos casos en los que, bueno, en estos casos vemos salida de saliva, ¿no? Por el dren torácico, el dren todavía se mantiene, si es que hay una fístula, ¿no? Y sería quirúrgico en caso de que haya una mediastinitis, un absceso, ¿no? En que más el paciente no esté evolucionando bien. Bueno, la licencia de la sutura traqueal, ¿no? Que el paciente va a estar en estado y requiere intervención quirúrgica de los casos. Y como tardía tenemos la estenosis, de la anastomosis, que en estos casos no es quirúrgico, ¿no? Tienden a resolver con dilataciones esofágicas, ¿no? Realmente por vía endoscópica. Puede haber una refistulización, ¿no? Esofágica, a veces cuando se han colocado clips que han migrado, también como están en contacto estrecho, ¿no? El lugar de la fístula con el esófago puede volver a fistulizar, ¿no? Por medio de la fricción. El esófago que no mantiene una motilidad adecuada, puede haber presencia de reflujo gastroesofágico, ¿no? En diferentes grados. Se recomienda, ¿no? Que estos pacientes mantengan una terapia antirreflujo, medio de inhibidores de producción de ácidos como la ranitidina o el omeprazol, ¿no? Y su traqueomalacia. Ya lo vimos acá, ¿no? En lugar de la anastomosis siempre está más estenótico, ¿no? La fuga de la anastomosis que usualmente resuelve sin cirugía, la estenosis que necesita dilataciones repetidas, ¿no? La fístula recurrente que sí usualmente necesita una cirugía, y bueno, la atrofia esofágica long gap, que es cuando hay brecha entre los cabos esofágicos, la brecha es larga, ¿no? Pueden necesitar terapia de reemplazo esofágico, que puede ser con un tubo gástrico, con un ascenso gástrico, ¿no? O transposición de colon, que no se usa, ¿no? Subir el colon hacia el esófago. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a poner un... para que vean un poco de lo que es la cirugía laparoscópica.
Como que ya los dos grupos ya lo vieron mañana. Es una cirugía de una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. This is the case of a female newborn presenting with respiratory distress and sialuria. Es una CIAP, ¿no? De 2 días de vida, que tuvo distrés respiratoria o cialorrea, no pudieron pasar la sonda orogástrica, entonces fueron atresia esofágica que se confirmó con una radiografía. Unsuccessful orogastric intubation led to suspect an esophageal atresia. Thorax radiography confirmed the diagnosis of esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. With 2 days of life, the patient was submitted to anatomic thoracoscopic repair of its abnormality. The patient was placed in a Kuskiarian position to access the right side of the thorax. 3 trocars were placed in a triangular position. The first one underneath the axilla, 3 mm. The second one at the tip of the scapula to accommodate the 5 mm 30-degree scope, and the other one on the anterior axillary line, 3 mm, as shown in the picture. After visual identification of the vagus nerve and the zygos vein, the posterior mediastinal pleura is opened distally to the zygos vein. The tracheoesophageal fistula is then dissected and isolated. No cautery is required in the great majority of cases for this step. The posterior mediastinal pleura is then opened cranially to the zygos vein, leaving this vessel untouched. The upper pouch is dissected and isolated from the trachea through a when dissection is completed, the tip of the upper pouch is widely opened with scissors. No cautery is required in the great majority of cases for this step. Están haciendo la maniobra del espagueti. No han seccionado la vena ácidos. Cortan, aperturan, ¿no? El cabo proximal. Tienes que ver la sondita. The tracheoesophageal fistula, previously dissected, is ligated with 2 titanium clips and transected distally to the clips. These steps are carried out above the zygos vein that we try to keep untouched. The 5 mm clip apply is introduced by most cranial trocar and is simultaneously switched for a 5 mm cannula. Le ponen un clip. Otro clip. The anastomosis is performed by means of a PDS-5 suture. The first stitch is initiated in the left side of the upper pouch. The lower pouch is then tracted medially to the zygos vein in order to obtain an anatomical esophageal position. The first stitch is then completed and the knots are performed by means of an extracorporeal technique. 2 more stitches are performed until the nasogastric tube is introduced through the lower pouch. Some adjustments can be made in the esophageal layers before completing knots. Siguen con la anastomosis.
The nasogastric tube is inserted into the lower pouch. Now, all further stitches will be easier to pass. At the end, around 8 stitches are placed. During the anastomosis, it is essential to pay extra attention to adjacent structures while manipulating the needle. Se termina la cara anterior de la anastomosis. Cortan y luego de eso es el tubito, ¿no? Cierra. Mira, ¿algún comentario con respecto a ese tema? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro? Hablen, por favor. ¿Mm? A ver, ¿quién está? Fabiola Miranda, a ver. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto? Doctora, una de las malformaciones que se asocian es el cololoboma. ¿Qué es el cololoboma? Es coloboma, ¿no? Son en realidad Coloboma. coloboma, sí. Es un defecto en el iris, ¿no? Ok. ¿Algo más? María Alexandra Jiménez, ¿algún comentario? María Alejandra Jiménez. Chicos, entonces continuamos con lo que es enterocolitis, porque en realidad nos quedaría solo media hora. El doctor va a explicarles lo que es. En realidad, enterocolitis es una patología, sobre todo atribuible a recién nacidos prematuros, ¿no? La mayoría, obviamente el 90% de estos casos son prematuros, ¿no? Y prematuros de muy bajo peso. ¿Ya? Es un síndrome clínico quirúrgico, ¿ya? La causa es multifactorial y no está del todo conocida. Hay inflamación, hay daño, hay necrosis en el intestino que puede llevar incluso hasta la perforación. Es la causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente en el recién nacido, ¿no? Más grave, como ya les dije, más que todo es en prematuros, ¿no? Y los que sobreviven, ¿no? Tienen una alta mortalidad, más que todos
es mayor cuando el paciente ha sido operado. Y bueno, los que sobreviven van a tener un riesgo elevado de complicaciones a largo plazo, ¿no? Déficit de crecimiento, síndrome de intestino corto, que es lo que siempre se quiere evitar en las cirugías, ¿no? Alteraciones del neurodesarrollo. Cuanto a la epidemiología, ahora hay una mayor sobrevida. Si bien es cierto que la mortalidad es alta, pero también la sobrevida ha aumentado gracias a los cuidados, ¿no? De las UCI neonatales. La incidencia es de 1 en cada 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Pero puede llegar incluso hasta 6 a 10 de cada 100 recién nacidos en el caso de que sean de muy bajo peso, ¿no? De muy bajo peso, entre 500 a 1500 gramos, ¿no? El 90%, como ya les dije, son prematuros, ¿no? La incidencia va a aumentar en forma inversa a la edad gestal y al peso, ¿no? A menor edad y menor peso al nacimiento, entonces mayor es la incidencia de enterocolitis necrotizante, ¿no? En el 10% de los casos también puede afectar a recién nacidos a término, ¿no? O pretérminos tardíos, ¿no? Y en estos casos, en realidad, la enterocolitis es mucho más agresiva, ¿no? Tiende a afectar a segmentos intestinales mucho más largos. Y en caso de que aparezca en un paciente recién a término, ¿no? Es porque hay un factor predisponente en la mayoría de los casos. Puede ser un Apgar bajo, que tenga otras malformaciones, Down, cardiópata, se asocia bastante a cardiopatías congénitas, por el tema de la hipoxia, ¿no? Hijos de madres adictas, ¿no? Y como dije, la mortalidad es 20-30%, pero es mucho más en bajo peso al nacer y cuando han sido necesario un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay una ligera predisposición por los hombres, pero es mínima, ¿no? En cuanto a la etiología, es multifactorial. En realidad, no hay una etiología clara, pero sí hay ciertos factores, ¿no? De riesgo para la enterocolitis. Por ejemplo, los factores, bueno, que está asociado a prematuridad, ya que hay una menor secreción gástrica, ¿no? Y se ha visto que el ácido gástrico es un factor protector. También hay, déficits enzimáticos, predisposición a la inflamación, ¿no? del intestino por la inmadurez intestinal. Este intestino es inmaduro, tanto la absorción, la motilidad está alterada, ¿no? La barrera, la función de barrera también está alterada, permitir el ingreso de patógenos a la sangre y también la colonización del intestino, ¿no? Un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? En motilidad, ya como dice, y también la vascularización no es del todo buena, ¿no? La alimentación enteral está muy relacionada a la alimentación enteral. Se dice que más que todo con la alimentación de fórmula, ¿no? Cuando había un avance muy rápido en la alimentación o cuando se han alimentado con fórmula, no así con la lactancia materna, ¿no? Incluso podría ser protectora. Y bueno, una colonización bacteriana normal, ¿no? Cuando ha habido terapia antibiótica empírica prolongada, ¿no? Y aumento de patógenos bacterianos. Esto es un poco explicar la fisiopatología. Vemos que todos estos factores, ¿no? La prematuridad, la infección, pacientes con hipoxia, con isquemia, con múltiples episodios de apnea, ¿no? Con una alimentación hiperosmolar en el caso de las fórmulas lácteas, ¿no? Todo eso predispone para un inicio de los eventos, ¿no? De los síntomas. Generan un daño en la mucosa intestinal, ¿no? Estos pacientes que tienen la protección gastrointestinal alterada, que ya lo hemos dicho, entonces todo esto genera congestión, edema y necrosis de la pared intestinal, ¿no? También sobrecrecimiento bacteriano, que ya lo dijimos. Hay muchos mediadores inflamatorios, ¿no? Como los lipopolisacáridos, el factor activador de plaqueta, factor de necrosis tumoral, las interleucinas, la interleucina 1, 8, la 12, la 18, la endothelina 1, todos estos factores inflamatorios, mediadores inflamatorios se van a activar, ¿no? Y la translocación bacteriana,
Todo eso, bueno, las bacterias, ¿no?, producen gas, que es lo que vamos a ver en la pared del intestino como neumatosis. Y finalmente conlleva una perforación, ¿no? La neumatosis, según el tratamiento, puede ir a curación o puede ir a una peritonitis, ¿no?, si se perfora, ¿no? En cuanto a la clasificación, bueno, esa es la clasificación de Bell modificada, ¿no? Nos permite en el estadio 1, ¿no?, es un caso de sospecha de NEC, los síntomas son específicos, ¿no? Hay inestabilidad para regular temperatura, un paciente letárgico, ¿no? Hay una leve distensión abdominal, residuo gástrico, vómitos, ¿no? En las radiografías en realidad es normal o se ve algún lío moderado, no más, ¿no? En la 1B lo mismo, pero ya hay presencia de sangrado intestinal, ¿no?, en las heces. Igual en la 2A hay, en cuanto a la clínica, ausencia de ruidos intestinales, y en la radiografía ya empezamos a ver dilatación y neumatosis, ¿no? Neumatosis aparece en la 2A, ¿no? ¿No? En 2B ya igual, ¿no? Es un leve a moderado. ¿Sí? Vemos que ya hay mayor alteración sistémica, hay acidosis metabólica, las plaquetas bajas, ¿no?, que es algo muy característico también del NEC, ¿no?, que consume plaquetas. En cuanto al abdomen, aparte de todo lo anterior, del abdomen distendido, ¿no?, se puede palpar alguna masa abdominal. Y en cuanto a las radiografías, vemos cartograma aéreo, ¿no? Y, bueno, eso les vamos a ver más adelante en unas imágenes, ¿no? Puede haber ascitis o no. Igual en la 3A hay mayor compromiso sistémico, pacientes con hipotensión, un mal estado general, acidosis, ¿no?, coagulación intravascular. El abdomen es un abdomen peritoneal, muy distendido, ¿no? En las radiografías hay una cantidad de ascitis, ¿no? Es una radiografía velada. Y en la 3B lo que caracteriza es que aparece neumoperitoneo, ¿no? El neumoperitoneo es la única indicación absoluta de cirugía, ¿no? Entonces el único NEC que es quirúrgico per se o de forma absoluta es el NEC 3B. ¿Ya? En cuanto al cuadro clínico, como le dije, es bastante inespecífico, ¿no? Es bastante inespecífico, los síntomas sistémicos, bueno, hay paciente inestable, ¿no? No regula las temperaturas, apneas, dificultad respiratoria, tiene que ser intubado, ¿no? Mala perfusión, está chocado, el perfil de población está alterado, ¿no? Y a nivel gastrointestinal es un abdomen, podemos ver acá, ¿no? Un abdomen distendido, va a haber residuo gástrico bilioso, un abdomen tenso, ¿no? Puede palpar alguna masa en el abdomen, hay eritema de la pared abdominal o cambios en coloración. No necesariamente eritema, pero cambios de coloración, como podemos ver aquí, por ejemplo. ¿Ya? Para, bueno, en exámenes auxiliares pedirle todo, ¿no? Controlar al niño en realidad cómo va, funciones vitales, diuresis, es necesario intubarlo muchas veces, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Trastornos hematológicos, cultivos en estos pacientes, sí, cultivarlos. No hay tampoco pruebas específicas de laboratorio para NEC, ¿no? Puede haber leucopenia o leucocitosis, trombocitopenia ahí en el 87% de los casos, pacientes con perfil de coagulación alterado, que muchas veces puede incluso retrasar la cirugía, ¿no? Impedir llevar a sala a estos pacientes. Y bueno, alteraciones hidroelectrolíticas. En las radiografías, ¿no? Esta es una radiografía de un NEC inicio, ¿no? Leve, que solo vemos distensión intestinal difusa, ¿no? Distensión, edema de haces, ¿no? Patrón asimétrico en la distribución del gas, cierto velamiento, obviamente por líquido, ¿no? Y aquí vemos neumatosis, ¿no?
neumatosis, que es la presencia de gas en la pared intestinal, ¿no? Igual se ve como nólica, ¿verdad? Neumatosis. Esto se ve como una sombrita en el intestino, pues, presencia de neumatosis, ¿no? Gas en el sistema porta, aquí vemos cómo se está dibujando, ¿no? Igual un avanzado, está totalmente velado por la citis, ¿no? Las dilatadas, algunas en el lado izquierdo, ¿no? Y en este paciente en de operaciones se encontró un colon derecho totalmente necrótico. ¿Ya? Y bueno, la presencia del peritoneo, lo podemos evidenciar acá, que es la indicación absoluta de cirugía, ¿verdad? Cuando vemos un peritoneo, se tiene que operar sí o sí. Igual acá, ¿no? Como peritoneo. Y todas estas. ¿Ya? Aquí. Todas estas sombritas que están señalando las flechitas es neumoperitoneo. El diagnóstico diferencial, bueno, con un hilio séptico, y el principal diagnóstico es la perforación también intestinal espontánea, ¿no? Que son pacientes que en realidad está perforado el intestino, no ha debido a un NEF. No, la principal diferencia es que no hay tanto compromiso sistémico, ¿no? A cirugía encontramos solo una perforación, una pequeña perforación, y no repercute tanto en la estabilidad del paciente. Solamente son pacientes cardiópatas que por un tema de hipoxia intestinal. En cuanto al manejo médico, lo principal, el paciente tiene que estar en NPO, ¿no? Colocarle una sonda, una buena sonda orogástrica para drenaje, para el residuo gástrico, ¿no? Monitoreo, asegurar un buen acceso vascular. Estos pacientes van a ser usuarios de NPT, de nutrición parenteral, por un periodo prolongado, la mayoría antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y bueno, la mayoría son, bueno, usualmente son manejados y salen con éxito solo medicamentos, hasta un 50% pueden requerir cirugía, ¿no? Como ya les dije, la única indicación absoluta es la perforación intestinal, ¿no? Pero también hay otras indicaciones relativas, ¿no? Además, por ejemplo, la perforación la podemos ver porque como neumoperitoneo en las radiografías, ¿no? Pero no toda perforación muestra neumoperitoneo, porque a veces esta perforación está bloqueada, ¿no? Está bloqueada por asas intestinales, por epiplon, entonces ya no se ve aire libre en la radiografía, ¿no? Lo que se puede, por ejemplo, el examen físico, una masa, ¿no? Una masa en la cavidad abdominal, que también puede ser indicación de cirugía, ¿no? Los cambios de coloración en la pared abdominal y las fallas al tratamiento médico, ¿no? Un paciente que cada vez va peor, no está respondiendo al tratamiento médico, es porque algo pasa, ¿no? Y puede ser indicación de cirugía. En realidad, el momento de la cirugía es un debate en estos pacientes, a pesar de que es muy común la patología, es un debate en qué momento operar, ¿no? Los pilares de la cirugía, bueno, es remover tejido necrótico, ¿no? Preservar la mayor cantidad de intestino posible, ¿no? Sabemos que resecando todo el intestino necrótico va a permitir controlar la sepsis, ¿no? Pero la resección intestinal masiva también va a provocar síndrome de intestino corto, que vamos a condenar a este niño a una no muy buena calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, también descomprimir, desfuncionalizar el intestino enfermo que no presenta necrosis, remover todo lo que es el contenido intestinal, pus, detritos de la cavidad peritoneal, y sobre todo lo importante en lo que son incidencias en evitar el intestino corto, ¿no? Ahora, el abordaje quirúrgico o el tratamiento que le vamos a dar quirúrgico va a depender mucho de la extensión de la afectación intestinal y de la estabilidad clínica, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente muy inestable, que está muy lábil, a quien no se le puede movilizar, o con un trastorno de coagulación muy
muy severo, lo que se le puede ofrecer es un drenaje peritoneal, ¿verdad? Que consiste, bueno, previa asepsia y antisepsia y previa anestesia local, realizar una perforación, ¿no? En el cuadrante inferior, no, el izquierdo del paciente, con una pinza Kelly, bueno, se hace un corte con el bisturí, con una pinza ingresa a la cavidad abdominal. Esto va a permitir liberar, disminuir la distensión, ¿no? Liberar aire, va a salir líquido con contenido intestinal, ¿no? Y va a mejorar el estado del paciente, permitiéndonos que esté en mejores condiciones para llevarlo a la sala de operaciones, ¿no? Entonces, el drenaje peritoneal se recomienda en pacientes de muy bajo peso al nacer, o menos de 1.500 gramos, que estén inestables, ¿no? Si están estables, entonces va a la parotomía, ¿no? Entonces, bueno, la laparotomía lo común es hacer una incisión transversa, pero según elección del cirujano también podría ser una mediana, ¿no? Se reseca todos los segmentos necróticos y puede ir a una ostomía o un cierre primario, como una anastomosis, ¿no? La mayoría de cirujanos optan por una ostomía porque son pacientes desnutridos, de muy bajo peso, en malas condiciones, que están hipoxémicos, ¿no? Entonces hay riesgo en realidad de que esta anastomosis no vaya a funcionar, ¿no? Aunque hay estudios que demuestran que el total de complicaciones es igual entre anastomosis o ostomía, ¿no? Resección a ostomías, pero acá vemos, ¿no? Imágenes con una de intestino perforado, igual acá, ¿no? La apertura de una incisión transversa, es el intestino con se ve hipoperfundido, más no necrótico ni perforado, y están sacando una ostomía, ¿no? Y bueno, un cierre de la pared y con una ostomía. La mayoría de casos siempre se hace ostomía. A veces que hay múltiples segmentos necróticos y también se tienen que hacer múltiples ostomías, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un segmento viable, luego un segmento necrótico, otra vez un segmento viable, entonces puede llevar a múltiples ostomías, se dejan drenajes peritoneal porque la recurrencia puede haber, ¿no? Y puede perforarse otra vez el intestino que está quedando viable. En caso de que haya que ya hayamos resecado mucha cantidad de intestino, ¿no? Y hay intestino, se ve un poco perfundido, pero no sabemos o nos queda la duda si es viable o no. Lo que se prefiere hacer es dejarlo, ¿no? Simplemente ligar los extremos de ese intestino y dejarlo. Y reintervenir en 24 o 48 horas a un second loop para ver si ha recuperado, ¿no? Muchas veces el intestino recupera y bueno, ya se salvó un segmento intestinal más, y si no, pues hay que resecarlo, ¿no? La misma incisión con la ostomía. Se prefiere no hacer las ostomías en las heridas, pero, ¿no? Estas son las clasificaciones de focales, ¿no? Si es que solamente hay un segmento del intestino que está perforado o necrótico, ¿no? Que en estos casos es cuando más está indicada la anastomosis, según considero, ¿no? Multifocal, cuando es más del 50% viable, ¿no? O el pan intestinal, cuando el menos del 25% está viable. En estos casos se prefiere el second loop, ¿no? Dejarlo, si es que hay dudas, darle todo lo que se pueda de manera médica y ver si recupera, ¿no? Igual, ¿no? Focal, multifocal, y lo que se hace, ¿no? Resección anastomosis, si es que el paciente está estable o en unas condiciones considerables, si el paciente está inestable, una ostomía, ¿no? También tratar de que la cirugía dure lo menos posible, ¿no? Y que no sea una cirugía prolongada, ¿no? Una cirugía de control de daño, ¿no? El intestino, bueno, igual multifocal, ¿no? Resección anastomosis, ostomías, ¿no? O una ostomía proximal, ¿no? Según esto, igual. Este es muy clásico, ¿no? Un niñito de muy bajo peso al nacer con ostomía, ¿no? Una incisión transversa.
La mortalidad en estos pacientes es alta, no olviden, es bastante alta, si es que se ha tenido que operar. La estenosis intestinal es una de las complicaciones más frecuentes de estos niños, ¿no? Incluso en zonas sin perforación previa pueden estar estenosadas hasta en un 30%, ¿no? La zona más frecuente de NEF es el ilion terminal, ¿no? Pero también puede ocurrir, pero las estenosis, la zona más frecuente es que se presenten en el colon izquierdo, ¿no? Por eso siempre antes de cerrar una ostomía, hay que, si es antecedente de NEC, hacerle un estudio contrastado para evaluar la permeabilidad del intestino. ¿No? Aquí vemos algunos estenosis de colon sigmoides. Muy bueno. ¿No? Las complicaciones de las ostomías, colapsos, retracciones, dehiscencias, ¿no? Estos pacientes por su mismo estado pueden haber muchas complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta. Sheila Manrique, a ver, alguna pregunta sobre esto. Creo que ya entró el doctor. Así. No pasa nada. Doctor Ormeño va a continuar con su tema de enfermedad de Hirschsprung, ¿ok? Para finalizar. Doctor. Gracias, doctora Gilardi. Buenas tardes. Bueno, yo creo que no me queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo máximo. Si no, ya lo dejamos para mañana, la última hora de las prácticas, ahí capaz podemos terminar, ¿ya? Vamos a hacer un poco de enfermedad de Hirschsprung, solo para recordarles. Ahora sí. Bueno, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita que ocurre generalmente en la etapa neonatal, es una obstrucción intestinal funcional. Antes de eso, yo quiero hacerle recordar de que nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide en dos, un sistema nervioso somático de relación, por la cual nos estamos comunicando en estos momentos, y un sistema nervioso vegetativo, el cual comanda el latido cardíaco, la función intestinal, la función de los vasos sanguíneos y de sistema renal, por ejemplo, ¿no? Casi todo el sistema que nosotros no lo podemos comandar, lo comanda el sistema vegetativo. La gran diferencia en el intestino está de que el intestino o el tubo gastrointestinal tiene un sistema autónomo nervioso intestinal, que nosotros le llamamos comúnmente como células ganglionares o plexo ganglionar. Este plexo ganglionar es un sistema autónomo nervioso que tiene que ver con la función propiamente intestinal. Recibe inervación de todas maneras del sistema nervioso vegetativo en general, tanto sistema simpático como parasimpático, pero también tiene un propio sistema autonómico, como el corazón, como el nódulo sinusal de Achostawara, ¿no? Tiene también un propio sistema. Algo así es el sistema nervioso o células ganglionares intestinales. Estas células ganglionares tienen que ver con el movimiento intestinal. ¿A qué voy? Que la enfermedad de Hirschsprung es la ausencia de estas células ganglionares intestinales en el intestino distal. Lo que va a producir, como no hay células ganglionares o células nerviosas en la pared intestinal, va a producir una obstrucción intestinal. Generalmente, esta obstrucción o falta de células ganglionares es a nivel distal.
¿no? Más o menos para recordar un poco de anatomía, de histología, recordamos, bueno, usted creo que no ven mi puntero, bueno, acá esto es lo que representa, este es un esquema de un corte histológico del colon, donde vemos que esta es la parte lacerosa, esta es la muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces, estas células ganglionares se encuentran aquí, entre las asas, entre los músculos, tanto la circular interna y las longitudinal externa, circular interna y longitudinal externa, que se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Y en la submucosa también encontramos un plexo ganglionar, el plexo ganglionar submucoso. Ahí, estos plexos son células nerviosas que tienen que ver mucho con la contractibilidad, la propulsión del intestino, tiene que ver con la contractibilidad y por lo tanto con la progresión del bolo intestinal o bolo fecal si es que estamos a nivel del colon. También recordarles que estas células, bueno, un poco de anatomía también, este es el sistema, el recto ano, recordar que aquí, esta zona de acá, es la zona pectínea o línea pectínea que tiene mucho que ver con, hacia arriba es el recto y hacia abajo es el ano de la línea pectínea. De la línea pectínea hacia abajo es una parte muy sensitiva, tiene que ver con la sensación de esta zona rectal y hacia arriba es el recto que tiene que ver con la motilidad, por lo tanto, ¿no? Entonces, es importante conocer para nosotros los cirujanos esta zona. La línea pectínea, como vamos a ver, las biopsias rectales van a depender, generalmente nosotros tomamos como punto de referencia esta línea pectínea. Hacerles recordar, ¿no?, lo que les decía hace un momento, vamos a adelantar un poco las diapositivas. Estas células nerviosas derivan de este tubo neural, de la cresta neural. De la cresta neural salen unas células pluripotenciales que mientras van avanzando se van transformando en células ganglionares intestinales y otras células más, en osteoblastos, adipocitos, condrocitos, melanocitos. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora, que estas células células de la cresta neural, se van ubicando desde la parte craneal a la parte distal del tubo digestivo y se van repartiendo primero al esófago, de ahí van al estómago, a través de las semanas de gestación se van posicionando de la parte craneal a la parte distal. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Hirschsprung? En la parte distal, generalmente, el 90%, 80-90% de los casos, no llegan estas células ganglionares al recto o al recto sigmoides. Y entonces, al no haber estas células ganglionares, van a producir una obstrucción intestinal. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuál es la etiología, se dice? Bueno, la etiología inicial siempre se ha dicho, falla en la migración cráneo-caudal de los complejos ganglionares o células ganglionares. Esa es lo primero que siempre se ha dicho y hasta ahora está aceptado. Pero también hay otras teorías que dicen, bueno, estas células ganglionares llegaron al recto, llegaron al ano, llegaron al colon, pero hay una alteración en la zona donde llegan. Hay una alteración en el tejido donde se anidan estas células, ¿no? Llegan estas células, el microambiente es malo y por lo tanto estas células desaparecen. Y actualmente también hay otros factores, los factores neurotrópicos. Estas células ganglionares, estas células de la cresta neural para llegar al tubo digestivo donde les corresponde, hay unos factores neurotrópicos. Son enzimas, son proteínas que les indican por dónde tienen que ir. Parece que estos factores neurotrópicos también están alterados. No es que faltaron células ganglionares. Lo que pasa es que no estuvieron bien dirigidas, ¿no? Entre ellos está el factor de crecimiento neuronal,
y el factor neurotrópico 3. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta célula intestinal? No solamente es movimiento, no solamente es propulsión de la célula, del tubo digestivo, no solamente es cuadro obstructivo. Estas células nerviosas intestinales tienen mucho que ver. Aquí más o menos está representada esta célula nerviosa en la submucosa. Esta célula nerviosa entérica tiene que ver, está relacionada con los mastocitos, está relacionado con el crecimiento y producción de enterocitos, está relacionado con los vasos sanguíneos. Hay inervación a los vasos sanguíneos a partir de estas células. Tiene que ver mucho con el microclima de esa zona del tubo digestivo. Entonces, por lo tanto, esto no solamente el cuadro de obstrucción intestinal, sino las otras complicaciones que tiene la célula, que tiene la enfermedad de Hirschsprung, como vamos a ir viendo. Diagnóstico, nosotros, como casi todas las enfermedades, el diagnóstico siempre es la sospecha clínica. Si hay obstrucción intestinal, definitivamente la obstrucción intestinal va a ocurrir cuando el niño nace. Generalmente, los síntomas, hay algunos que escapan, algunos que los síntomas no aparecen en la etapa neonatal, otros que aparecen lactantes, en niños mayores, e inclusive está reportado que hay adultos que han empezado con los síntomas de enfermedad de Hirschsprung en la etapa en jóvenes y adultos. Es lo raro, pero eso es lo que está también, lo que se dice que también existe, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en 3 pilares. Aquí hay puestos más, pero como vamos a ver, solo son 3 pilares de diagnóstico. Sospecha clínica, estudio de la ampolla rectal o un estudio contrastado, manometría ano-recto-simoidea, que ya no lo estamos haciendo, ya no voy a hablar de esto en la charla. Antes se pedía manometría, actualmente para el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung no lo hacemos. Y lo que manda, como es una falta de células, tenemos que diagnosticarlo desde el punto de vista histológico. El diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia rectal. Entonces, 3 pilares del diagnóstico. Sospecha clínica, definitivamente tiene que haber un niño estreñido con obstrucción. Si no hay eso, no va a haber enfermedad de Hirschsprung. Enema varitado, que es la radiografía contrastada de colon, y la biopsia rectal, que es la que da el diagnóstico definitivo. Esos pilares son nuestro diagnóstico, no es más. Cuadro clínico en la etapa neonatal, porque puede haber cuadros clínicos en la etapa de lactantes y en la etapa de preescolar o escolar, pero lo más saltante es la etapa neonatal, ¿no? Como es una obstrucción intestinal, definitivamente va a haber el síndrome obstructivo intestinal, ¿no? Distensión abdominal, vómitos biliosos, retardo en la eliminación de meconio. Estos niños, los niños normalmente cuando nacen eliminan el meconio dentro de las 24 horas, 8, 10, 12, 24 horas. Se dice que hay retardo desde el punto de vista estadístico para Hirschsprung de entre las 24 y 48 horas. Si se demora 24 y sobre todo más de 48 horas, ya nosotros podemos estar sospechando desde el punto de vista clínico que este niño puede tener enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Como es una obstrucción intestinal y al ver éstasis, estos niños hacen sepsis, en 3, 4, 5 días están haciendo sepsis y es diagnóstico diferencial, por lo tanto, de enterocolitis necrotizante, ¿no? Y otro de las cosas que puede ocurrir si es que esto va continuando es la perforación intestinal. Por la gran distensión que ocurre por la obstrucción intestinal neonatal, si estos niños no se les maneja, no se les trata, definitivamente pueden llegar a la perforación intestinal y con las consecuencias que ocurren. Entonces, el diagnóstico clínico, yo sospecho, le tomo esa radiografía, en la cual la radiografía de gran distensión de asas intestinales, están viendo, y yo digo, bueno, este niño hay retardo en la eliminación de meconio y probablemente sea una enfermedad de Hirschsprung. Y entonces, la otra
pilar de diagnóstico va a ser esto, la radiografía contrastada, ¿no? Es un método especial para tomar la radiografía contrastada, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que podemos decir, esta zona estrecha, que parece que está normal, es la zona de aganglionosis, la zona sin célula ganglionar, es la zona enferma. Hemos dicho que es zona que aquí no llegaron las células ganglionares, o si llegaron, no se desarrollaron, y por lo tanto es un colon, un recto parético, un recto que no funciona. Al no funcionar, llegan las heces acá, se dilata y no pasa y produce obstrucción intestinal y gran distensión. Esta distensión en la zona distendida es la zona sana realmente, entre comillas, es una zona que hay células ganglionares, no hay células ganglionares acá. Aproximadamente el 10% de los neonatos con enfermedad de Hirschsprung no muestran esta zona, ¿no?, de transición de la zona enferma a la zona sana, es como un cono, ¿no? Esto no se muestra y es en el 10% de los casos, ¿no? El otro pilar, como les decíamos, es la biopsia. La biopsia tiene que ser biopsia rectal. Si ustedes ven este dibujo, en la zona A, la enfermedad de Hirschsprung más frecuente es esta, la que ocupa todo el recto y la parte proximal del sigmoides. Ese es el 90% de los casos, es lo que más frecuentemente vemos. Y por lo tanto el tratamiento también es diferente. El otro es recto, sigmoides, hasta el colon, hasta el ángulo esplénico. Es otro porcentaje. Y el 10% de los pacientes presentan esto. Todo el colon, hasta más o menos 50, 20, 10 centímetros del ilion distal. Este se llama Hirschsprung a colon total. Lo que les quiero decir, que la biopsia del recto siempre es diagnóstica. O sea, no hay necesidad de hacer una laparotomía para que el paciente pueda ser diagnosticado. No, basta una biopsia por abajo, por el recto, y podemos llegar al diagnóstico. ¿Qué buscamos en la biopsia recta? Lo malo, que tenemos que buscar algo que no existe, es las células ganglionares. En enfermedad de Hirschsprung no hay células ganglionares. Entonces al patólogo, el que va a revisar la lámina, hay que decirle, bueno, tienes que encontrar las células ganglionares. Y ellos van a ponerse a buscar algo que no existe, ¿no? Pero hay signos indirectos. Normalmente estos troncos nerviosos que hay en un corte histológico normal recto, estos están engrosados, hay una hipertrofia de los troncos nerviosos, ¿no? Otra de las cosas que nosotros, esta es la coloración hematocilina y eosina, pero actualmente hay otras coloraciones inmunohistoquímica que nosotros tenemos acá, que es la calretinina. ¿Dónde buscamos estas células ganglionares? Lo que les decía hace un inicio. En el plexo viscoso de Meissner o en el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Entre las fibras musculares del tubo, del músculo liso de la pared intestinal. Ahí se encuentran estos plexos, no en otras partes. Entonces la biopsia es importante. Hay dos tipos de tomar la biopsia, una biopsia quirúrgica o una biopsia por aspiración, y cualquiera de los dos es buena. Lo importante es saberlo interpretar y que tengamos un buen patólogo. Este es un esquema en el cual, para que vean, este es proximal, digamos que este va hacia el estómago y este va hacia el recto ano. Cuando es enfermedad de Hirschsprung, estos puntos de acá son las células ganglionares, ¿no? Esta es la zona de transición, esto debería estar dilatado y esto no hay células ganglionares. Aquí, esta es la zona enferma. Y miren, en la zona enferma hay hipertrofia de las células ganglionares. Hipertrofia, ¿no? Es por eso que el patólogo lo que va a ver es hipertrofia. Va avanzando y a la zona sana y cada vez hay menos hipertrofia hasta que en la zona sana, en la zona donde hay células ganglionares no hay
hipertrofia de troncos nerviosos, ¿no? Es más o menos para orientar nosotros al patólogo qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que tiene que buscar. El patólogo lo que tiene que buscar en esta biopsia, que es a este nivel, es que no haya células ganglionares. ¿De acuerdo? Para que tengamos un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, esta es una coloración hematocelina eosina. Lo que va a encontrar el patólogo es esta hipertrofia de los troncos nerviosos y no encuentran células ganglionares, ¿no? La idea de ahora no es aprender patología, ya ustedes ya han hecho patología. Esto es para decirles de que una buena biopsia, puede ser acá. ¿Está bien? Si yo le tomo una biopsia del recto, lo voy a tomar por acá. Basta que le tome mucosa, que es esta zona de la mucosa, y la submucosa, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay plexos acá en la submucosa. O si yo le hago una biopsia quirúrgica, la biopsia quirúrgica tendría que ser todo esto. Que sea, o sea, una biopsia por la paratomía. Hematocilina eosina, entonces, cuando yo digo que tiene enfermedad de Hirschsprung, cuando hematocilina eosina, cuando no hay células ganglionares, aquí hay células ganglionares. Estas son las células ganglionares. ¿Sí? Entonces, si el patólogo dice, encuentro células ganglionares, definitivamente no es Hirschsprung, debe ser otra enfermedad que produce estreñimiento. Histoquímica, nosotros no hacemos histoquímica, pero hay que saberlo, cualquier día vamos a tener. Normalmente en histoquímica, la acetilcolinesterasa pinta muy poco. O sea, por ejemplo, esto es normal. ¿Sí? Cuando pinta la mucosa y la submucosa, la acetilcolinesterasa, que es una coloración, ¿no?, de tipo histoquímico, es Hirschsprung positivo. O sea, si a mí el patólogo me dice acetilcolinesterasa positivo, yo digo, entonces Hirschsprung. ¿De acuerdo? Si me dice acetilcolinesterasa negativo, lo contrario, no es Hirschsprung, es normal. Esa es la interpretación. Y lo que también hacemos, y se hace en casi todos los hospitales de Lima, es la inmunohistoquímica, ¿no? Con calretinina. Calretinina negativo, o sea, calretinina siempre debe pintar. Lo que pinta calretinina son los troncos nerviosos intrínsecos. O sea, si calretinina es negativo, entonces significa que no hay troncos nerviosos intrínsecos. Los troncos nerviosos intrínsecos son los troncos que salen de las células, o son las fibras nerviosas que salen de las células intestinales ganglionares. Si no hay células intestinales ganglionares, no va a haber troncos nerviosos intrínsecos. Entonces, si es negativo, enfermedad de Hirschsprung. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la interpretación. Y aquí está el resumen. La coloración hematocilina eosina, presencia de células ganglionares, negativo, Hirschsprung. Acetilcolinesterasa, positivo, Hirschsprung. Calretinina, negativo, Hirschsprung. Eso es lo que te va a informar el patólogo. Entonces, enfermedad de Hirschsprung convencional. Recién nacido de 5 días, ano permeable, vómitos biliosos, eliminación de mecono, distensión abdominal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la radiografía. Lo primero que hacemos, sonda nasogástrica. ¿De acuerdo? No ponemos sonda nasogástrica en recién nacido, ponemos sonda orogástrica. Si la sonda orogástrica no funciona, le pongo una sonda rectal en ese momento. ¿De acuerdo? Porque las patologías más frecuentes no es Hirschsprung, son las atresias, la malrotación intestinal, y otro tipo de obstrucciones que dan radiografías parecidas y dan distensión abdominal, vómitos biliosos, enterocolitis, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se pone una sonda orogástrica. Si no funciona bien y yo veo esta radiografía y a este niño le pongo una sonda rectal. Si la sonda rectal, por ejemplo, este niño está gran distensión, aquí se le colocó una sonda rectal, no sé si la ven ustedes, si le coloco esta sonda rectal, hubo mejoría. ¿Ve? Si hay mejoría, yo estoy sospechando que es enfermedad de Hirschsprung, porque la sonda rectal lo que ha hecho es sacar ese contenido fecal que había en el recto. Esta es la irrigación. Le coloco la sonda rectal,
Y si sale así gran cantidad de deposiciones líquidas malolientes, enfermedad de Hirschsprung probablemente. Y lo que hago posterior a eso es la irrigación, no enemas, irrigo, empiezo a instilar cloruro de sodio tibio y lo aspiro o sale solo. Entonces, ¿para qué? Para que este niño se disminuya la distensión. Entonces, estos niños con enfermedad de Hirschsprung, que ya le hemos hecho, ya sabemos que tiene su radiografía, su contrastada, le hemos hecho biopsia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Normalmente debe ir a una cirugía que no es una cirugía de emergencia generalmente. No es una cirugía programada que se hace a los 3 o 4 meses, ¿no?, de vida. Si es que el niño lo puedo manejar con irrigaciones hasta esa edad, es lo ideal. Pero hay niños que las irrigaciones no lo descomprimen. Estos niños siguen distendidos, hacen sepsis, shock. Lo que tengo que hacer es una laparotomía de recién nacido. O a los pocos días de nacido, cuando el niño se pone mal, hay que hacer la laparotomía. Y lo que nosotros hacemos es generalmente una derivación, ¿no? Hacemos una ileostomía a 20 centímetros de la válvula cecal, no le hacemos mapeo y estos niños esperamos las biopsias para confirmar el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung y le damos el tratamiento definitivo cuando tenga 3 o 4 meses. La cirugía definitiva fue propuesta por Swenson en el año 1948. Él dio los principios quirúrgicos de la enfermedad de Hirschsprung, de cómo deben ser tratados y hasta ahora son valederos. 1, resección del segmento gangliónico, ese segmento que no tiene enfermedad de Hirschsprung, que no tiene células gangliares. 2, es el descenso, descender la zona que ya está buena, que tiene células ganglionares, y anastomosarlo a la línea pectínea o cerca a la línea pectínea. Con eso se soluciona supuestamente el problema del niño que tiene enfermedad de Hirschsprung. Esos principios, hasta ahora, Swenson fue el primero que dio este tipo de principios. Él creó la técnica quirúrgica de Swenson, que lleva su nombre, y que hasta ahora se sigue usando con las variantes que vamos a hablar ahora. Estas son las 3 técnicas, los 3 cirujanos que crearon las técnicas, digamos, que se usan hasta en la actualidad, pero ya con procedimientos más modernos. Pero al final de cuentas son las mismas, el principio que ellos colocaron en su técnica quirúrgica, que es Omar Swenson, Duhamel y Suave. Vamos a ver cuál es cuál de cada uno de ellos. Yo tengo una diapositiva que se la voy a presentar al final, que como pesaba mucho, la tuve que descargar, pero al final, si es que nos alcanza el tiempo, les muestro cada una de esas técnicas. Y estas técnicas han variado en el sentido de que, lo que yo les dije, la mayoría de pacientes tienen esta enfermedad de Hirschsprung, que está del recto hasta la parte distal del sigmoide, 60, 70, 80, hasta 90% de los casos. Cuando hay otro grupo que tiene recto sigmoideo y hay otro grupo que tiene hasta el ángulo esplénico. Hasta ahí se puede hacer cirugía transanal. La cirugía transanal ya no se hace la laparotomía. Lo que se hace a través del ano, se opera al niño, se va trayendo, se va disecando el recto a través del ano hasta llegar a esta zona. Una vez que llega a esta zona, se hace biopsia por congelación y se hace la anastomosis a la línea pectínea. Esa técnica puede ser Duhamel o Suave transanal. ¿Está bien? Entonces, los que les decía, el 90% son este tipo de Hirschsprung, el 10% es el restante, ya sea al ángulo esplénico o Hirschsprung a colon total, como habíamos hablado hace un momento. Si es este tipo de Hirschsprung, el 10% de los casos hay que hacer la laparotomía de frente. Si es este Hirschsprung solamente al recto sigmoides, se podría hacer
un transanal un solo tiempo. ¿Cuál es el fundamento de la técnica? Diagnóstico temprano, identificación de la zona de transición, descenso del colon con células ganglionares, lo que les dije, lo que había propuesto Swenson, ¿no? ¿Y qué debemos seguir? Recuerden que ustedes han hecho la clase de malformaciones anorrectales. Dentro de las complicaciones de malformaciones anorrectales está la continencia fecal. Estos niños igual tienen que tener una continencia fecal. Deben sentir que van a hacer deposiciones, pueden tener, deben tener la posibilidad de realizar su deposición cuando ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de hacer una deposición, puede retardar la deposición a cierto hasta llegar a un sitio donde lo pueda hacer. Eso es importante para el desarrollo de cualquier niño. Si no lo hace, si no lo logra, definitivamente va a tener incontinencia fecal, con las consecuencias de una incontinencia fecal, ¿no? Otra de las cosas que debemos conseguir es que el niño debe tener una vida sexual normal y debe tener no debe tener incontinencia urinaria tampoco. Recuerden de que ahí en esa zona, por ahí también pasan los nervios que van a la vía urinaria. Entonces, estos niños, si uno no los opera de forma adecuada, pueden tener también esos problemas de tipo urinario. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias? Aganglionosis residual, que yo baje, que baje el intestino, pero que todavía no tenga células ganglionares, y es dejarlo igual obstruido, prolapso rectal, fuga de la anastomosis, incontinencia fecal, dehiscencia de anastomosis. Vamos a ver estas complicaciones. Estas complicaciones pueden ser prevenibles, parcialmente prevenibles y no prevenibles. Recordemos una cosa, que la no prevenible es la incontinencia. Aquí no sale, lastimosamente no va a salir. Estaba como tipo... Es la incontinencia fecal, es la enterocolitis. Vamos a hablar un poco de enterocolitis. No es la enterocolitis necrotizante, este es otro tipo de enterocolitis. Les dije hace un momento que la enterocolitis se puede dar antes de la cirugía y después de la cirugía. O sea, antes de la cirugía, estos niños que vienen con distensión abdominal, cuadro de obstrucción, fiebre, sepsis, antes de ser diagnosticados de enfermedad de Hirschsprung, eso se llama también enterocolitis. Y el tratamiento es la irrigación, colocar una sonda, lo que les dije, y darle antibióticos. Esta enterocolitis, eso ocurre antes de la cirugía, pero también ocurre después de la cirugía y en pacientes bien operados. Es por lo tanto que la enterocolitis es una complicación no prevenible. En pacientes bien operados también ocurre. Más ocurre, sobre todo si es que dejas una aganglionosis, como anastomosis, o sea, todavía dejas una parte que está enferma, ¿no? ¿Cuáles son las características distintas? ¿No? Esas son las características y síntomas de infección intestinal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, yo creo que ya me pasé la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Están no, todos? No, doctor. ¿Sí? Dime. Laguna, dime. ¿Estás preguntando? Sí, doctor. No, doctor, está claro. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, doctores, aquí quedamos. Les digo de que el examen es este sábado. Estudien bastante. Las preguntas van a venir de las prácticas y de las clases teóricas. Ustedes tienen 2 libros textos en la cual nosotros los docentes nos hemos basado casi todas las clases, ¿no? Y las prácticas también, por lo tanto, ¿no? Viene lo del seminario y viene
apendicitis aguda que se ha hecho en práctica también, ¿no? Dentro de los temas también. Ya. Listo, si no hay ninguna pregunta, quiero agradecer a la doctora por haberme dado el tiempo y muchas gracias. Entonces nos estamos viendo para el día del examen. Hasta Doctor, luego. disculpe. Sí, dime, Maella. Sí. Lo que pasa es que estábamos hablando con unos de los alumnos del Hospital del Niño y queríamos saber si había la posibilidad de quizás reprogramar el examen, porque algunos compañeros tienen clases hasta muy tarde el viernes, tanto hoy día como mañana, entonces queríamos saber si había una posibilidad de reprogramar el examen. Ya, no hay esa posibilidad porque el examen, ahora como todo es por internet, el examen no lo ponemos o sea, nosotros damos las preguntas que ya las hemos enviado. Y en la universidad se encarga de colgar el examen, que creo que ya lo va a hacer. ¿Tiene más o menos Voy a, idea ¿de qué? ¿Tiene idea más o menos de cómo va No a te ser el escucho. examen? Porque hasta ahora no nos han indicado nada Es sobre... como un examen escrito, va a ser como un examen escrito con papel que tiene una pregunta y 5 alternativas. Ya. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, no creo que pueda postergarse, ¿ya? Porque ya vienen los otros grupos la próxima semana, entonces no creo. Y ya está programado también. Sí, yo sé que está programado. Ya, Excepto doctor, de que ustedes hablen con el doctor Orellana, pero no creo, no nos ha dado esa posibilidad por si acaso. Ya, bueno, de todas maneras, quizás nos estemos comunicando con la delegada de la promoción a ver si hay una posibilidad y, bueno, de todas maneras, gracias. Claro, de todas maneras comuníquense con ella, no, ya eso no depende de nosotros, ¿ah? Listo, muy Ya, amable, gracias, nos hasta vemos. luego.